¿Por qué Rafael Correa y la dirigencia de su partido, Revolución Ciudadana, parecían tener más preocupaciones que deseo de festejar este domingo a la noche, cuando el escrutinio dejó en claro que la candidata del expresidente, o sea, Luisa González, fue la más votada, fue la ganadora en esta primera ronda del proceso electoral? ¿Por qué no estaban más eufóricos, más alegres con ese triunfo en la primera vuelta, aunque no puede evitar el balotaje, si el escrutinio revelaba que el impacto del asesinato de Fernando Villavicencio no terminó de destruir las posibilidades del partido de Rafael Correa de ganar esta elección presidencial? En definitiva, que sicarios del narcotráfico hayan acribillado a balazos en un acto, en un mitin electoral, al candidato cuya bandera principal era la lucha contra la corrupción correísta y contra el narcotráfico y mafias como la de la minería ilegal, que en su momento tuvo supuestos acuerdos secretos con los gobiernos de Rafael Correa. Era de esperar que la muerte tan violenta de Villavicencio impactara de lleno contra la candidata de Rafael Correa, porque Rafael Correa lo trataba a Villavicencio como un archienemigo, e incluso días antes de que se produjera el magnicidio había estado tuiteando con un desprecio contra Villavicencio, incluso emitiendo frases que sonaban a amenazas. Sin embargo, el resultado muestra que el asesinato de Fernando Villavicencio, el gran denunciante de la corrupción de Correa, no tuvo tanto impacto, no tuvo el impacto que se esperaba a la hora de la votación. ¿Por qué entonces Rafael Correa y la dirigencia de su partido, Revolución Ciudadana, no festejó de manera más eufórica que la candidata del correísmo, Luisa González, hubiera quedado 9 puntos por encima de su inmediato seguidor, Daniel Noboa? No tuvo tanto ánimo de festejo y no pudo evitar el correísmo ciertas muestras de preocupación, porque el resultado que quedó, aunque tiene a la candidata correísta 9 puntos por encima de su inmediato seguidor, lo que plantea para el balotaje es un escenario muy complejo para el correísmo. Pensemos que el correísmo tiene algo en común con el kirchnerismo en la Argentina. Tiene varias cosas en común, pero una de ellas es que, así como el kirchnerismo tiene el piso de votantes más alto que las demás fuerzas políticas, pero el techo también más bajo, techo de rechazo más bajo, el correísmo tiene la misma situación. Su piso de votantes es más alto que el de las demás fuerzas políticas, pero el techo que le impone el rechazo a la figura de Rafael Correa y a lo que implican su partido y los candidatos de su partido, bueno, es mucho mayor que el techo que tienen los demás candidatos. Esto se vio claramente en la anterior elección presidencial. En el 2021, el candidato de Correa fue el joven economista Andrés Arauz. Sacó casi el mismo porcentaje de votos que la actual candidata correísta. Sacó casi el 33% de votos que hoy obtuvo, que este domingo obtuvo Luisa González. El inmediato seguidor del candidato correísta Andrés Arauz fue Guillermo Lasso. Turbiamente quedó apenitas por encima de Jaco Pérez, que era el candidato del movimiento Pachacutí. Guillermo Lasso, expresando el conservadurismo, no llegó a los 19 puntos, o apenas si llegó a los 19 puntos. O sea, 14 puntos por debajo del candidato más votado, que era el correísta Andrés Arauz.
Sin embargo, en la segunda vuelta no solo remontó esos 14 puntos, sino que hizo muchos puntos más todavía y terminó quedándose con la presidencia. Ahí vemos que el piso más alto que tiene el correísmo y que le dio el primer lugar a Andrés Arauz, chocó luego contra el techo más bajo, el que impone el rechazo a Rafael Correa, que es mayor que el que tienen los demás. Entonces, en el balotaje, el que entre al balotaje a competir contra el candidato de Correa va a unificar los votos anticorreístas y muy probablemente vaya a ganar, como ganó Guillermo Lasso, la elección del 2021. ¿Pasará eso en el balotaje de este proceso electoral? Es posible que pase. Incluso es más posible que pase que en el caso del 2021. ¿Por qué? Porque Guillermo Lasso en el 2021 ya era una figura bastante desgastada. No era una figura joven, no traía novedades políticas. Ganó porque expresó el anticorreísmo, que era mayoritario respecto al correísmo. Pero no expresaba nada nuevo, no despertaba ninguna pasión, ninguna inquietud o expectativa particular en el electorado. No es el caso de Daniel Noboa. Daniel Noboa es una figura muy joven, tiene apenas 35 años, es un empresario altamente capacitado, con mucho estudio por detrás, no figuraba en las encuestas, tiene un apellido conocido porque su padre es el magnate de la empresa bananera más grande del Ecuador, un multimillonario que además en 5 oportunidades fue candidato a presidente. Hablo de Álvaro Noboa. El apellido Noboa es conocido, pero no era el caso de Daniel Noboa. Este hombre joven que se zambulló en la política partidaria hace relativamente poco, que empezó la campaña electoral, en todas las encuestas lo mostraban penúltimo, estaba en el piso, estaba casi en el subsuelo, ¿no? Y de golpe despegó. ¿Cuál fue el punto de inflexión en la que pasó del penúltimo puesto a disputarle el liderazgo a la candidata correísta? El debate presidencial. En el debate presidencial pasó algo similar a lo que pasó en aquel histórico debate que fue televisado y fue el primer debate de candidatos presidenciales en los Estados Unidos, el debate en el cual el joven John Fitzgerald Kennedy apabulló a Richard Nixon y ahí pasó encima y terminó ganando la elección presidencial. En este caso fue similar, nada más que no eran dos los que debatían, sino muchos más. Fue claramente Daniel Noboa, ese joven empresario de 35 años, el que mostró ideas más atractivas y más innovadoras, más atractivas sobre todo para la juventud, para los emprendedores, para las mentes innovadoras, que miran con absoluta desesperanza a la clase dirigente ecuatoriana, que no espera nada de la clase política ecuatoriana. A ese sector, que es numeroso en Ecuador, lo sedujo la inteligencia que mostró en el debate de los candidatos el joven Daniel Noboa. Por lo tanto, tiene una inmensa legitimidad el hecho de que haya escalado en las encuestas y le haya terminado disputando y superando a Zurita, Cristian Zurita, que era el candidato del partido que llevaba al asesinado Villavicencio para presidente. Superó también a Jan Topic, que era el candidato que se postula como el Nayib Bukele de Ecuador y propone mano dura, pero a través de la policía, no a través de la interpretación de las leyes, de la aplicación de las leyes, sino de la represión policial para combatir el delito en Ecuador. Pasó por encima de ellos y entró a la segunda vuelta, a 9 puntos de distancia, 5 menos que los 14 puntos de distancia por debajo que había quedado Guillermo Lasso en el 2021. Por eso
es que ni Rafael Correa ni la dirigencia de su partido, ni siquiera la ganadora en la primera vuelta, pudo simular una verdadera felicidad, una verdadera euforia cuando el escrutinio se quedó quieto y mostró cuáles eran los porcentajes alcanzados. El que salió segundo quedó aparentemente en mejor posición para disputar el balotaje que quien salió primera en la elección de este domingo. A la última palabra la va a tener el balotaje, pero nadie descarta que si su padre, Álvaro Noboa, 5 veces intentó llegar a la presidencia, invirtió fortunas en las campañas electorales y en comprar entrevistas en los medios en todos los medios, en la radio, en la televisión, en los diarios, y nada de eso le dio resultado. A las 5 elecciones las perdió. Su hijo, en el primer intento, es posible que llegue al Palacio de Carondelet.